noches. Vamos a continuar el estudio del libro Los Obreros de la Vida Eterna. Entonces vamos a leer el capítulo 10, Fuego Purificador. Vamos a entender ahora, hace rato lo veníamos mencionando, los espíritus que iba a venir el fuego purificador. Incluso la hermana Zenobia había dispuesto que ese refugio, esa casa de tránsito, iba a ser trasladada a otro lugar, lejos de ese fuego purificador. Vamos a ver qué trata el fuego purificador, porque es muy interesante. Dice, a la mañana siguiente, la administración de la casa transitoria ya disponía de la ruta a seguir. Los relojes indicaban las 6, no obstante, las sombras densas y monótonas dominaban la región. La casa recibía la ayuda de varios compañeros de otras organizaciones socorristas de la misma naturaleza, mientras que la hermana Zenobia se mantenía absorta por los quehaceres imperiosos del momento, rodeada de asesores y orientando las actividades alusivas a la mudanza próxima. Se iba a mudar, pero no son ellos, toda la casa. ¿Se imaginan? Todo el edificio se eleve y se desplace a otro lugar. Se decía, ¿cómo va a ser si es de material noble? No, ya hemos dicho en un capítulo anterior que ellos describían que es un material producido por la idioplastía, es un material que no existe aquí en la Tierra. Material maleable, ligero, pero no por eso dejar de ser sólido y protector. Dice, ardiendo de ansiedad por obtener mayores esclarecimientos acerca de los trabajos en ejecución, acompañé al padre Hipólito, que me invitó a inspeccionar los movimientos del patio. Le seguí gustosamente, dice. El servicio activo exigía la atención y el esfuerzo de gran número de colaboradores. Instado por mis insistentes preguntas, el preciado compañero me informó. Las instituciones socorristas como esta pueden alcanzar vuelos de gran alcance. Perdón, voy a cerrar una puerta, un ratito. Ya, continuamos. Entonces puede alcanzar vuelos de gran alcance, fíjese, ¿eh? Ya no solamente desplazarse una cuadra, vuelos de gran alcance. Y ante mi profunda admiración continuó. Estamos en otros dominios vibratorios y no podemos tener grandes sorpresas. Las leyes de la materia densa, nuestras viejas conocidas de la Tierra, no son las que presiden los fenómenos de la materia de la quinta esencia, que nos sirve de base a las manifestaciones también transitorias. La quinta esencia, para que tengan una idea, es el éter. Esa es la quinta esencia. Entonces era algo etéreo, por eso no tenía peso, podía elevarse. El hombre encarnado ahora comienza a percibir ciertos problemas inherentes a la energía atómica del plano grosero en que se encuentra. Claro, pues estamos hablando de 1950, ¿no? 60. Entonces, esta situación, por eso lo que hemos avanzado en lo que es ciencia, en lo que es la energía atómica, es muchísimo. Estamos en el 2021. Como usted sabe, las descargas eléctricas del átomo etérico en nuestra esfera de acción ocasionan realizaciones casi inconcebibles a la mente humana. En los planos físicos, para atender a nuestros enigmas evolutivos o redentores, somos verdaderos prisioneros del campo sensorial, que se comunica con la vida infinita por las estrechas ventanas de los 5 sentidos. Sí, la verdad, con 5 sentidos nosotros estamos limitados, muy limitados. No obstante el progreso de la investigación científica entre las criaturas terrenas, el hombre común apenas conoce en el momento una octava parte del plano donde pasa la existencia. Conocemos solamente una octava parte de donde existimos. La evidencia y la audición, las dos puertas que pueden dilatar su investigación intelectual, permanecen excesivamente limitadas. Veamos, por ejemplo, la luz solar, que condensa los colores básicos susceptibles de ser señalados con nuestro ojo. En la Tierra, sí, pues, percibimos, dice, tan solo los colores que van del rojo a violeta, sobresaliendo que la mayoría de las personas nada vislumbra más allá de los últimos 5, que son el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, los colores básicos, no registrando el añil y el violeta. Pero bien, ustedes conocen el prisma, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos acá en la mañana la luz, pero ponemos un prisma y el prisma, ¿no?, nos muestra que hay una variedad de colores. Nuestra vista no lo puede ver. El gato, por ejemplo, que me está acompañando aquí, alumno, puede ver infrarrojo. Por eso en la noche él está feliz, está todo oscuro y él feliz puede ver. Los mosquitos, que son tan primitivos, unas
Pueden ver en infrarrojo, por eso así no tapemos, va a ver la parte donde brilla rojo, y ahí donde va a picar, porque la sangre tiene su color, ponemos rojo nosotros. Existen, sin embargo, otros colores del espectro correspondientes a las vibraciones para las cuales el ojo humano no posee capacidad de sintonía. Se manifiestan rayos infrarrojos y ultravioletas que el investigador humano consigue identificar imperfectamente, pero no puede ver. Ocurre lo mismo con la potencia auditiva. El oído de la mente encarnada señala apenas los sonidos que se encuadran en la tabla de 16 vibraciones sonoras a 40.000 por segundo. Las ondas más rápidas o más lentas se le escapan totalmente. Hay que obedecer a la ley de la gravitación y de la estructura de las formas en la zona de materia densa para que la vida alcance sus divinos objetivos espirituales. Claro, por ejemplo, el perro escucha ese sonido de alta frecuencia, ¿no es cierto? A mí hay unos silbatos para llamar a los perros, nadie lo escucha, pero el perro sale corriendo. Él sí los escucha. El ex sacerdote hizo una breve parada, sonrió afablemente y afirmó: los movimientos del trabajo en nuestro plano, por lo tanto, no pueden ser vistos con la misma deficiencia de examen que antiguamente presidían nuestras observaciones. La materia y las leyes en nuestro plano permanecen bastante diferenciadas, aunque emanen del mismo origen divino. Fíjense que tan limitados está nuestro conocimiento de que no podemos entender de que un espíritu pueda flotar. Y como no entendíamos que un espíritu puede flotar, lo que se llama volitar, le pintaron alas. A los ángeles alas. Los ángeles no tienen alas. No tienen alas. No necesitan. Simplemente ellos tienen la capacidad de volitar, o sea, levitar. Volitan. Pero como decía, no puede ser. Ponle alas entonces. Pero no tienen alas. Las consideraciones eran bastante interesantes para mí, a pesar de ya no ser un inexperto en el conocimiento de la aplicación de la energía eléctrica en la colonia espiritual donde residía. Las palabras de Hipólito tenían la virtud de aliviar mi cerebro, todavía pleno de recuerdos de la tierra. Y entonces me está haciendo la pregunta, ¿y los ángeles que describe la Biblia, que tienen alas, y los querubines y serafines, hay de 2 alas, de 3 alas, 4 alas? ¿Qué pasó con eso? Aquellos que tuvieron esa evidencia, al regresar del sueño, no podían decodificar, no podían entender, entonces decodificaron, o sea, sus recuerdos de lo que ellos describen es simplemente parte suya. Por eso hay muchas cosas que tiene la Biblia que no es verdad, que son interpretaciones de aquellos que escribieron. El estimado amigo, no obstante reconocer lo leve de la sustancia etérica en comparación con los fluidos groseros que constituyen los cuerpos terrenos, bendijo el esfuerzo hercúleo de los trabajadores que desarrollaban diversos servicios con vista a la próxima modificación. La tarea exigía decisión y buena voluntad, asombrando al ánimo más fuerte. La utilización de recursos allí, en aquella casa benemérita, aislada en tan oscuro paisaje, costaba inauditos sacrificios. La densidad de la región influía inequívocamente en el trabajo y los colaboradores realizaban actividades de gigantescas proporciones. Claro, no es igual volitar en las regiones umbralinas, en los lugares más elevados, donde hay más pureza de todo, que volitar, hacer elevar toda una estructura, porque la casa de tránsito no era una casita, era toda una fortaleza, y tenían que elevarla para llevarla y desplazarla a un sitio más seguro, para no estar dentro del fuego eterno. Todo el personal disponible fue convocado al trabajo de los motores. Cuando me encontraba absorto delante de la maquinaria compleja, indescriptible para la técnica humana, la hermana Zenobia, a través de Jerónimo, nos pidió colaboración en las defensas magnéticas, vista la necesidad de emplear el mayor número de cooperadores en la preparación activa del vuelo. Y esto me hace pensar de que, por ejemplo, esos saltos que hace la industria mecánica, automotriz, especialmente nos habla de eso, y estaba viendo un programa Automundo y ver los motores actuales, los sistemas actuales. Esos no son obras del acaso, no simplemente inspiración de los ingenieros. Ellos van al mundo espiritual durante su sueño y ven maquinarias ahí en el mundo espiritual, mucho más adelantadas, más sofisticadas, y regresan a la tierra de su sueño y tienen la inspiración. Ellos piensan es inspiración. No, ellos están recordando lo que vieron al otro lado, en el mundo espiritual,
y entonces reproduce. Pues esos saltos que hay en cuanto a creación de maquinaria. Ahora, por ejemplo, el gran salto que se va a dar de aquí a 10 años es los motores eléctricos, ¿no? Lo que se pensaba que era imposible, ahora es posible. No teníamos tiempo que perder, dice nuestro orientador, fue el primero en acudir encaminándose hacia las defensas. No eran altas y verticales como la muralla de las fortificaciones terrestres, sino horizontalmente extendidas, formadas de sustancia oscura y emitían fuerzas eléctricas de expulsión en un radio de 5 metros de largo aproximadamente, rodeando toda la casa. Entonces aquí no teníamos fortificaciones así altos, como sí se vio en la casa anterior, ¿no? La Casa de la Paz, en el anterior libro que estuvimos estudiando, sino aquí eran como plataformas, pero que emitían fuerzas eléctricas, electromagnéticas, y si uno se acercaba ahí era expulsado, pues se botaba, pero muy lejos, y dice, eso todo lo rodeaba toda la casa, 5 metros de largo, y rodeaba toda la casa. Había algunos focos de luz encendidos y en pocos minutos el responsable de las tareas nos ponía al corriente del trabajo a ejecutar. Vamos a ver cómo iba a ser la traslación. Dice, velaríamos por funcionamiento regular de unos aparatos generadores de energía electromagnética destinados a la emisión constante de fuerzas defensivas, vigilaríamos el sector que nos fuese confiado para subsanar cualquier anormalidad. Claro, ellos tenían que precaverse de que las hordas de estos espíritus perversos no atacaran, aprovechando que está en la mudanza, alguien se descuida, esas barreras no se apagan y podría haber una invasión y un descalabro ahí. Al finalizar las explicaciones, según el colaborador, dice, debemos recibir a todos los sufridores que se presenten renovados, permitiendo su acceso al patio interno. Iban a recibir sufridores que se presenten renovados. Eso quiere decir que arrepentidos. Ya, sufridores arrepentidos iban a venir. En las últimas horas, la hermana Zenobia y los demás administradores de la casa ordenaron acoger a todos los extraviados que se aproximasen a nosotros con señales legítimas de transformación moral hacia el bien, arrepentidos. Jerónimo estaría al tanto de todo lo necesario para esa identificación de señales, pero dentro de mi ignorancia no contuve la pregunta. Pero, ¿cómo nos aseguraremos de esa renovación? Buena pregunta, ¿no? No estaba fuera de lugar. ¿Cómo si yo veo un sufridor que viene, no sé, que me está engañando, diciendo, sí, me arrepiento, para zafar del tema y salirse de ahí? El asistente no permitió que el interpelado me respondiese, se adelantó él mismo e informó. Los sufridores, escuchen bien, ya modificados hacia el bien, presentarán círculos luminosos característicos en torno a sí mismos. ¿Ya? Círculos luminosos característicos en torno a sí mismos, al concentrar sus fuerzas mentales en un esfuerzo por su propia rectificación. Por eso el brillo de nuestra aura está de acuerdo a nuestro nivel moral. Y en el caso de ellos es un esfuerzo buscar rectificarse, o sea, aceptar que han cometido errores y quieren ser ayudados, quieren ser rescatados. Dice, los otros, los impenitentes y mentirosos sistemáticos, aunque pronuncien conmovedoras palabras, permanecerán confinados en la nube de sombra que rodean su mente endurecida en el crimen. La aclaración era significativa y guardé silencio, satisfecho, comprendiendo una vez más la grandeza de la purificación de la conciencia, en lugar de las protestas verbales que se hacen a través de los juegos brillantes de la palabra. Sí, eso es verdad, ¿no? Cuando viene un paciente con mucha complicación y especialmente muchos problemas a nivel moral o a nivel, sí, moral casi siempre, familiar, temas terribles, estado de conciencia muy perturbada, sentimientos de culpa, este lado del aura es oscura, oscura. Y cómo cuando va el tratamiento y la persona va aperturándose y va liberándose eso, comienza a mejorar su colorcito. Pasa de un tono negro, un tono gris y va hasta que llega un tono amarillo. Digo, muy bien, estás muy bien. Y la persona lo dice, sí, estoy muy bien porque ya estoy haciendo las paces con el que estaba peleado, estoy perdonando, estoy cambiando, veo la vida de otra manera. Refleja nuestro espíritu, nuestra brillantez. La aclaración era significativa y guardé silencio. Satisfecho, comprendiendo una vez más la grandeza de la purificación de la conciencia, en lugar de las protestas verbales que se hacen a través de los juegos brillantes de la palabra. Claro. Podemos decir muchas cosas, pero en nuestro corazón no hay nada. Eso no se puede engañar en el mundo espiritual. Acá sí nos puede engañar. Dicen cada cosa, prometen cada cosa.
y sus pensamientos son muy distintos. Nos entregábamos tranquilos al trabajo cuando un indescriptible choque atmosférico estremeció el cielo oscuro. Una claridad de terrible belleza barrió la neblina de arriba abajo, ofreciendo por un instante un asombroso espectáculo. Ahí va. No era el conocido relámpago de la corteza, eso que hemos visto hace poco, en ocasión de las tempestades, ya que las descargas eléctricas de la naturaleza sobre el suelo denso son menos precisas en lo que se refiere a la orientación técnica de orden invisible. Claro, cae donde tiene que caer. Acá no, acá está ahí apuntado bien al abismo. Allí se observaba lo contrario. La tormenta de fuego iba a comenzar metódica y mecánicamente. Iba a ser bombardeado el abismo. Me dominó un angustioso pavor, pero el asistente Jerónimo estaba tranquilo, que su serenidad se contagiaba. Ese primer aviso del paso de los desintegradores nos explicó. Desintegradores. ¿Por qué? A muchos kilómetros de distancia veíamos la claridad de la hoguera atizada por las centellas eléctricas en la desolada región. Transcurridos algunos minutos, llegaron nuevos refuerzos para la guardia. Todos los siervos del bien de tránsito de la casa transitoria fueron llamados a cooperar en la vigilancia. El asesor que los distribuía en variados sectores del servicio aclaró que deberíamos partir dentro de 4 horas y que en ese tiempo, en circunstancias como aquellas, sería muy grande el número de infortunados que acudirían a sus puertas, resaltando que no se disponía de colaboradores en cualidades suficientes para atender las tareas del patio. No estamos hablando de 2 o 4, son cientos de colaboradores, porque van a venir miles del abismo. Porque son más los que se van al nivel inferior que los que van al nivel superior, por si acaso. Acuérdense que estamos en un mundo de maldad. Entonces lo que desencarnan, y están desencarnando muchísimo, fíjense, ahora recién han sincerado cifras, 180.000, y se quedan chicos, 180.000 muertos por el COVID. De esos 180.000 muertos por el COVID, ¿cuántos han tenido que ir a esas regiones? ¿Cuántos? No sabemos, pero seguramente la mayoría. Habrá una minoría que no, pero la mayoría ha tenido que ir allí. Antes de mayores explicaciones, retumbó un nuevo trueno en las alturas. El fuego apareció en diversas direcciones, muy lejos aún, como notificándonos su aproximación gradual. En esta oportunidad, sin embargo, recibí la nítida impresión de que la descarga eléctrica no se detenía en la superficie. Entraba en la sustancia que había bajo nuestros pies, porque un espantoso rumor se hizo sentir en las profundidades, al abismo. ¿Y se acuerda cuando describieron que habían pozos negros como pantanos ahí abajo? Y ahí había sumergidos espíritus, atrapados, esclavizados. Hasta ahí llegaba ese fuego. Muchas veces había oído a viajeros que afrontaron siniestros del mar, y todos eran unánimes en asegurar la belleza cruel de las grandes tormentas en el océano. Así como se decía que ningún viajero, por más incrédulo que fuese, conseguía sustraerse a las ponderaciones místicas de la fe delante del torbellino de lo desconocido. Allí, no obstante, la emoción era más solemne, los factores más complejos. Tal era lo patético del fenómeno. Buscando quizá tranquilizarme, el asistente comentó: el trabajo de los desintegradores etéricos, invisible para nosotros por la densidad del ambiente, evita la aparición de tempestades magnéticas que surgen siempre cuando los residuos inferiores de material mental se amontonan excesivamente en el plano. O sea que esos desintegradores etéricos eran los que ayudaban a que esa maldad, ese pensamiento del mal, no ocasionara tempestades magnéticas, si fuera calculado ese fuego que estaba cayendo en sus abismos. Jerónimo, experto y bondadoso, intentaba sosegar mi corazón. Sin embargo, aunque supiese que todavía no nos encontramos delante de la tormenta de fuerzas caóticas desencadenadas sin rumbo, confieso que sentía una enorme dificultad para apartarme de las obligaciones asumidas, dada mi absoluta ignorancia de lo que ocurría fuera del ambiente de servicio. Desde aquel segundo estampido que aturdía desde el firmamento, la casa de Fabiano entró en una fase anormal de trabajo. Los trabajadores, en un impecable orden, iban y venían rápidamente. Allá adentro se tomaban las últimas medidas con un valioso aprovechamiento del tiempo. Los aparatos de comunicación funcionaban a un ritmo acelerado, anunciando el hecho en varias direcciones, avisando a peregrinos de la espiritualidad superior con el fin de que no se aproximasen a la zona bajo régimen de limpieza. Es como cuando un avión está por aterrizar, ¿no? La torre de control avisa que no se acerquen porque está por aterrizar un avión, ¿no? O cuando hay una tormenta, entonces la torre de control dice: aléjense de la tormenta porque pueden ser arrastrados por la tormenta. Y este era un régimen de limpieza.
3/4 partes de los servidores de Zenobia cuidaban de los procesos del vuelo próximo y preparaban un lugar para los necesitados que llegarían en bandadas. Las medidas se justificaban porque ahora oíamos una ensordecedora algarabía de multitudes que se aproximaban. Se sucedieron otros estampidos amenazadores provocando fuego en la superficie y energías que todo lo revolvían en el interior del suelo que pisábamos. Olas ingentes de sufridores aterrados comenzaron a alcanzar las defensas. Era dolorosa la contemplación de la turba amedrentada y expectante. Nos aproximábamos a ella cuanto era posible. ¡Socorro, socorro!, clamaban los infelices en grupos compactos. Otros nos amenazaban: váyanse de aquí, atravesaremos la barrera de cualquier modo. La casa nos pertenece, la tomaremos a la fuerza. ¿Ven? Habían dos: los desbandados, habían los que querían ser rescatados y otros los que querían atacar la casa. Y no se limitaban a las palabras, avanzaban en masa sobre las bandas horizontales para retroceder despavoridos. Las bandas horizontales, de 5 metros de ancho, emitían rayos magnéticos y los sacudían, pues huían, no podían pasar. Ayudadnos por amor de Dios, suplicaban los menos atrevidos. Recójanos por caridad, seremos perseguidos por el fuego devorador. Pero, con mayor o menor intensidad, todos los sufridores exhibían oscuros círculos de sombra en torno a ellos. Uno de ellos se aproximó y la identifiqué. No había ninguna duda. Era el verdugo que me provocó tanta rebeldía íntima en la víspera. Se puso de rodillas no muy lejos de nosotros e imploró: tened piedad de mí, las hogueras me amenazan. Me confieso, fui pecador, pero espero contar con vuestro auxilio para rehabilitarme. Se lo habían advertido. Círculos oscuros. 5 metros, yo escucho a la persona dentro de 5 metros y está gritando, ¿no? La rogativa sensibilizaría a cualquier cooperador novato, pero prevenidos en cuanto a la señal luminosa, notamos de que aquel ser se rodeaba de un verdadero manto de sombras. Luciana se aproximó a él cuanto pudo, le miró bien y su gesto significativo y exclamó espantada, aunque discretamente: ¡oh, qué horrible la actividad mental de este hermano! Se observa en su halo vital deplorables recuerdos y propósitos destructores. Está asustado, pero no convertido. Pretende alcanzar la casa para apropiarse los beneficios divinos sin mayor consideración. Su aura es demasiado expresiva. ¿Ven cómo pueden leer la mente? Le leyeron su disco duro que tiene allí y vieron de que no tenía ninguna buena intención. Iba a decir alguna cosa más, bastó. Sin embargo, una mirada del asistente que nos dirigía para que se callara, humilde, volviendo al trabajo. Crecían enormes hogueras en diversas direcciones y rayos fulgurantes caían metódicamente del cielo. Teníamos una gran dosis de paciencia para contener a la furiosa multitud. Nos impresionaban las formas monstruosas y miserables que se arrastraban vestidas de sombra. ¿Ven? ¿Ven cómo van tomando formas monstruosas a medida que su nivel moral es cada vez inferior, más bajo, más ruin? Su cuerpo espiritual, su perispíritu, su envoltorio, por la idioplastía, que es la capacidad que tiene la mente de un desencarnado de hacer formas, ellos se modificaban su aspecto para ser más terroríficos a los que atormentaban. Porque si se presenta una persona con un rostro más o menos, por más que ponga cara de enojado, bueno, pues ya se le pasará. Pero si se presenta con esas caras como de los diablos de Puno, la Diablada, el verlo nomás, no necesito ni que me hable, salgo corriendo. Dice: vestían harapos y mostraban conmovedoras señales de sufrimiento, dejando ver que deseaban alejar la mente de las centenas de rebeldes que allí se congregaban en activo movimiento de insurrección. Miraban hacia lo alto y cantaban himnos de reverencia al Señor en regocijo de su propia renovación. Pero estos sí venían con su aureola de luz. En regocijo de su propia renovación, sí. Cánticos sofocados por la algarabía de los rebeldes agitados. Me daba cuenta que por la expresión de todos los iluminados que se aproximaban a nosotros, que se esforzaban por mantener el pensamiento ajeno a la represión de los malos, temiendo tal vez crear nuevos lazos magnéticos favorables a la dominación de los verdugos. Estos venían todos maltratados, por eso, pues, con harapos, como encontraron a André Luis después de 8 años. Se vestía harapos. Intentaban por eso alimentar el máximo desprendimiento de los apodos que le eran lanzados por la turba malévola e impertinente. Formaban grupos de singular hermosura, una sublime escena del paraíso en el infierno de atroces padecimientos. Claro, se imagina si uno tenía una aureola y se juntaba una masa de aerolados,
Era algo hermoso, ¿no? Una luz grande que avanzaba y cantaban himnos de alabanza en señal de su arrepentimiento y deseo de ser rectificados y por ende rescatados. Venían con las manos entrelazadas como para intercambiar energías, para aumentar su fuerza para la salvación en el minuto supremo de la batalla, que mantenían tal vez desde mucho antes. Y ese proceso de cambio instintivo de los valores magnéticos les infundía una prodigiosa renovación de poder, porque levitaban por encima de la devariada reunión. ¿Ven? Pudieron levitar, volitaban. Porque si no, no los iba a dejar pasar esa... los primeros que se acercaron a esa barrera magnética fueron los esclavistas, fueron los perversos, querían engañar, pero la idea era tomar la casa de tránsito, invadirla. Y entonces si venía la masa de los que estaban renovados, si se acercaba, no iban a poder pasar si estaban los otros acá adelante. Entonces se elevaron y pasaban por encima. Adornaban su frente, bello círculo de luz con brillo más o menos uniforme. Mientras los tipos de semblantes siniestros elegían insultos, ellos cantaban hosanas a Cristo, entonando loas que recordaban los júbilos de primeros cristianos perseguidos y flagelados en los circos, cuando se retiraban bajo la burla de los espectadores perversos. Es interesante, en Ave Luz un comentario que hace que los cristianos mártires, los primeros mártires que eran encontrados en las catacumbas, ¿no? Donde se reunían a orar, se reunían a adorar a Dios, a seguir las enseñanzas de Jesús, cuando eran llevados al circo romano, era tal su convicción de que no iban a morir, que iban a ir a los brazos de Jesús, que la espiritualidad superior permitía que antes que los leones o antes que las espadas lo destrozaran su cuerpo, sus espíritus eran retirados del cuerpo físico. Y entonces no tenían que pasar ese dolor de ser desgarrado por las garras de los animales, de los leones, de los tigres, o sentir las espadas como les cortaban su cuerpo. Fíjense cómo era. Sacado de su espíritu. Una vez que el espíritu no está, el cuerpo puede hacerle ceviche si quiere, no siente nada. El espíritu es el que siente. Pero para acogerse en el refugio de Fabiano, necesitaban posarse cerca de nosotros, que les abrimos paso con mayor placer. O sea, subieron y bajaron y entraban a esa casa transitoria. Para alcanzar el patio de la institución, se veían obligados a romper la corriente de energías magnéticas recíprocas, separando sus manos, y los recién llegados en su mayoría caían debilitados después del prolongado esfuerzo al dar los primeros pasos en el interior de la casa transitoria. Parecían aves agotadas después de alcanzar el objetivo que les hiciera afrontar distancias y tormentas. En calidad de incipiente aprendiz me angustiaba este hecho, pero todo había sido previsto por las autoridades administrativas de la casa. Enfermeros y camillas en gran número se estacionaban no lejos de nosotros, prestando un auxilio inmediato. Esta experiencia de las camillas hemos vivido nosotros en la Casa Espírita Padre Germán, cuando hacemos reuniones de benignidad, y entonces había un momento en que el espíritu sufridor ingresaba y lo podíamos ayudar, ingresaba al círculo de luz que hacíamos en los mediums, y entonces allí, en ese momento yo estaba de director de esa sesión, y podían ellos ser auxiliados, pero llegaban tan desvalidos, tan cansados, una situación tan triste, que no tenían fuerzas, y entonces se le pedía a los espíritus trabajadores de la casa espíritus, y ellos venían con camillas, los ponían en las camillas y los llevaban a la habitación espiritual que tenía la casa para estos trabajos de rescate. Y aquí era múltiple, pues hacíamos. En gran número se estacionaban no lejos de nosotros prestando un auxilio inmediato. Pequeñas y admirables filas de entidades transformadas íntimamente por los dolorosos baños de llanto purificador llegaban ahora de todos los lados. El llanto purificador. Yo estoy convencido de que uno, cuando se arrepiente realmente de todo lo que ha hecho, porque todos hemos hecho algo, algunos más, otros menos, pero si no hay ese llanto purificador, donde realmente uno se quiebra ante nuestro Creador, ante Dios, recién ahí uno puede decir que sí, ya empezó tu proceso de rectificación.
Si no es de palabra, Señor, perdóname si es palabra. No tiene que quebrarse. Eso lo puede hacer en la soledad de su habitación. No tiene que hacerlo delante de todo el mundo. Porque es Dios y tú, nada más. Y las hordas feroces e irónicas rodeadas de sombra se multiplicaban también en turbas compactas, hiriendo los oídos con blasfemias e injurias contundentes. Entre los ingratos y rebelados había criaturas que se mostraban afligidas y arrodilladas, que nos llegaban al corazón con sus gemidos de socorro y amargas quejas, que sin embargo no podíamos aliviar con ningún beneficio precipitado, en virtud de la peligrosa condición mental en la que se mantenían, condición que les imponía sufrimientos reparadores. No habían alcanzado esos espíritus, tenían que seguir sufriendo allí. Aunque realmente no sufrían, ¿eh? Porque como atormentaban a otros, se gozaban en eso, pues es la maldad. Pero ahora iban a tener que sufrir. Pasaron casi 4 horas difíciles, exigiéndonos una delicada atención en la tarea. Y ahora el paisaje era más sofocante y terrible. Serpientes de fuego caían de los cielos y penetraban al suelo, que comenzó a temblar bajo nuestros pies. El calor asfixiaba. Sintiendo los elementos vacilantes que nos rodeaban, recordé la vieja descripción del maremoto de Messina, en el que, aterradas ante la naturaleza perturbada, no sabían las víctimas cómo salvarse, porque alrededor suyo la tierra, el mar y el cielo se conjugaban en un ciclopio y sincronizado arrasamiento. Y ese fue el tiempo de él. Pero acá tuvimos el tsunami en Asia, ¿no? Que no sabían para dónde disparar, todo del agua, para arriba, para abajo, lluvia y todo. Terrible, ¿no? La casa, a través de los administradores y auxiliares, operaba con indescriptible heroísmo. Con franqueza, por mi parte, aguardaba ansioso la señal de regreso al interior. Tal era la impresión desagradable de la que me sentía poseído. Cintas inflamadas del firmamento caían siempre en medio de formidables explosiones provenientes de la desintegración de principios etéricos. Era un bombardeo, un bombardeo. Cuando todo hacía suponer que no había en la cercanía más entidades para socorrer, sonó un clarín equivaliendo su sonido al toque de recoger. Al fin suspiré aliviado. 4 horas de bombardeo. De acuerdo con las instrucciones recibidas, abandonamos los aparatos electromagnéticos de la defensa en funcionamiento indiscriminado y nos alejamos apresuradamente. Los remolinos de llamas surgían próximos y tan grande era el volumen de la gritería que teníamos alrededor, que podíamos ver una perfecta imagen de un bosque incendiado que desalojaba fieras y monstruos de cuevas desconocidas. Atravesamos la puerta del refugio seguido de todos los compañeros que aún se encontraban en el exterior. Escuchábamos ahora el ruido leve de los motores. Allá afuera, espesa bandada de entidades perversas intentaban aún romper los obstáculos e invadir el refugio listos para salir. Una aflictiva inquietud dominaba mi espíritu. ¿Qué sería de nosotros si la multitud asaltase el reducto? Por otro lado, la caída continua de centellas llameantes, a mi modo de ver, ponía en peligro a la casa. ¿Por qué no emprender el vuelo inmediatamente? Era forzoso considerar que dentro del refugio reinaba un orden absoluto, a pesar del ritmo apresurado del trabajo. Habitaciones simples pero confortables recibían a los sufridores extenuados. Y serena como siempre, como si estuviese habituado a las perturbaciones externas, la hermana Zenobia controlaba la situación, ultimando detalles. Todas las puertas de fácil acceso al interior fueron herméticamente cerradas. Se cerró el refugio. Inmediatamente después, la orientadora nos llamó a la amplia sala consagrada a la oración y dijo que la casa transitoria, para moverse con éxito, no necesitaba tan solo de fuerzas eléctricas basadas en simples fenómenos de la materia diferenciada, sino también en nuestras emisiones magnético-mentales que actuarían como refuerzo del impulso inicial de su vida. O sea que no solamente eran los motores, eran la fuerza magnética de las mentes de estos hermanos que iban a ser el impulso de su vida. Zenobia fue breve, dadas las circunstancias, nos manteníamos todos en ansiosa expectativa, concentrados en la cámara de oración, a excepción de los compañeros que se hallaban en servicio de asistencia inmediata a los recogidos de las últimas horas y de cuantos se conservaban de guardia junto a la maquinaria en funcionamiento. Una profunda emoción aparecía en todos los rostros. Allá afuera rugían los elementos en fricción. La directora, después de invitarnos a fundir nuestras vibraciones mentales en un solo acto de reconocimiento al Señor, tomó entre las manos un volumen. Lo reconocí inmediatamente. Era la Biblia, nuestra conocida de tantos años. Abriéndola atentamente, la orientadora comenzó a leer el Salmo 104 en voz alta, pausada y solemne. Sí lo conozco, 104. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad,
y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo y construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzadas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas, pero tú las amenazaste y huyeron, escaparon ante el fragor de tu trueno. Subieron a las montañas, bajaron por los valles, a este lugar que les había señalado. Les fijaste un límite que no pasarán, ya no volverán a cubrir la tierra. Hace brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Allí beben los animales del campo, los asnos salvajes apagan su sed. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Hace brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan. La lectura del Salmo iba por la mitad cuando la casa como una aeronave comenzó a elevarse. Comenzó a elevarse la casa. La dedicada orientadora no leía solamente, pronunciaba los vocablos con adoración recopilados hace tantos siglos, sintiéndolos intensamente. Y, oh maravilla, era tan grande la conmoción como que se dirigía humilde y reverente al Señor del universo, que el tórax de Zenobia parecía un misterioso y resplandeciente foco. Salía la luz de acá, de su chakra corazón, de su flexo solar, salía luz. Contagiados por su fe ardiente, nos unimos en la misma vibración. El oratorio se llenó de una profusa claridad. La luz que irradiaba alcanzaba los compartimentos próximos y se extendería allá afuera en el campo de las sombras espesas. Eminentemente conmovido, observé que la casa transitoria, que se movía lentamente al principio, se ponía ahora en rápido movimiento. No pude examinar los detalles del fenómeno. La actitud recogida de Zenobia en vigilante oración nos impulsaba a sustentar el mismo tono vibratorio ambiental. Me daba cuenta, sin embargo, que la institución socorrista subía siempre. Transcurrida casi una hora de velo vertical, alcanzamos una región clara y brillante. La sonrisa del sol nos trajo un gran alivio. Se levantó la directora y nosotros a nuestra vez, comprendiendo que la fase peligrosa había pasado. En ese momento la casa se movió en sentido horizontal, viajando sobre los elementos del plano. Desde las pequeñas ventanas contemplamos las coloridas aureolas del fuego devorador. Diversos grupos se pusieron en conversación y observación. La hermana Zenobia, rodeada de asesores, comentaba las próximas medidas referentes a los servicios de readaptación. Claro, todos esos hermanos que habían sido rescatados tienen que ser readaptados, no pueden estar así. Cierto que tienen toda la predisposición de ser readaptados, si no, no podrían estar allí. Y acercándome al asistente Jerónimo y al padre Hipólito, que intercambiaban ideas entre sí, pasamos a analizar la grandeza del trabajo bajo nuestros ojos. Oh, exclamé, si los hombres encarnados entendiesen la belleza suprema de la vida, si aprendiesen anticipadamente algo de los horizontes sublimes que se nos presentan después de la muerte del cuerpo, valorarían con más intensidad el tiempo, la existencia y el aprendizaje. Sí, ¿verdad? Acá estamos ignorantes, fíjate, estamos ignorantes de lo que es el mundo espiritual, que si lo supiéramos no haríamos ni cometeríamos tantos errores hasta ahora. Jerónimo sonrió y comentó, sí, André, sin embargo hay que tener en cuenta que el plano transitoriamente pisado por los hombres permanece también repleto de misterio y encanto. A los que aman la gloria de Dios, la corteza planetaria ofrece sublimes revelaciones, desde los estudios de lo infinitesimal hasta la contemplación de los grandes sistemas de mundos que se equilibran en la inmensidad. Y meditando sobre las horas inolvidables que pasamos, de nuestro descenso al abismo, oí a los compañeros intercambiar impresiones acerca de los problemas trascendentales de la vida, como son el perfeccionamiento del espíritu y de la forma, la planificación de los destinos de las orbes y sedes, el gobierno místico de la Tierra en sus diferentes esferas de actividad y evolución, los distintos grupos de criaturas en la humanidad, las leyes del progreso y la reencarnación, la extensión de las fuerzas condensadas en el átomo etérico, la energía de los elementos químicos en el campo físico de las manifestaciones planetarias y el poder creador de los grandes mentores de la sabiduría. ¿Verdad? Eso es verdad. En esta última debate, una candidata mencionó a Dios. Eso es muy importante. Al final, que Dios nos ayude. Eso también está entrando. O sea, todo este conocimiento, toda esta espiritualidad, especialmente de personas que han pasado momentos difíciles, ya sea pérdida de seres queridos, ya sea de entrar en la pobreza, ya sea haber estado, en el caso de la candidata, estaba preso, sensibilizan. Algunos se dicen, no, se ríen, sensibilizan.
uno que ha estado al pie de la muerte, se sensibiliza, comienza a pensar que hay algo más importante que solamente lo que había estado haciendo. Aquel que tiene un familiar que ha partido y no ha podido ni despedirse, se sensibiliza, porque ruega de donde esté, no pude decirle adiós, y entonces vienen los sentimientos de culpa. Entonces dice, Señor, pero ¿dónde estará? Y la ignorancia peor, hace uno que lucubre cuántas cosas que pueden estar pasando. Sensibiliza. Y entonces también nosotros no estamos aquí porque se me antoja, o se les antoja a ustedes. Nosotros somos aquí llevados y conducidos por los buenos espíritus que nos están dando toda esta información para nuestra espiritualización, no fanatismo, espiritualización. Les escuchaba, dice André, entre el silencio y la humildad, como un aprendiz extasiado delante de maestros benévolos y experimentados. Hablando de maestros experimentados, mañana comienza, lo he compartido, en amigo del doctor David, la invitación que hace Divaldo, ¿no? Mañana comienza un encuentro mundial, donde vamos 5 días, del 1 al 5, vamos a tener distintos oradores, uno de ellos conocido por nosotros, Jorge Berríos, está también John, está también nuestro hermano, que nos comparte todos los días ¿y dónde se llama? A ver si me ayudan. Y el último día, el quinto día, es Divaldo. Y lo ven en el que lo he compartido, está viejito, ¿no? Tiene 92 años, ¿no? Milton. Sí, Milton también está. Y tiene 92 años, Divaldo, o 95. ¿Cuánto tiene? 92, creo, ¿no? Bueno, tiene un montón de años, pero está bien, está lúcido, qué bonito llegar a esa edad así, no llegar a la edad de 92 años que uno parece la momia Juanita, o ni sabe, ni se entera qué pasa, ¿no? Yo tengo pacientes así y quieren que siga. Y yo digo, pero hay que dejarlo partir. No tiene ni se da cuenta si comió o no comió, qué día es, con sonda, bueno, cada uno considera, ¿no? Yo mi mamá no. Mi mamá no le había permitido, mamá, por favor, parte. Ella dijo, también quiero partir, ya este cuerpo no sirve, ya, vamos, partamos, ¿no? No es tener la idea de la muerte como algo definitivo, ya es el final. Esa idea hay que cambiarla. Y nosotros somos los llamados a este conocimiento, compartirlo. Es interesante compartirlo, que la vida continúa. No es aquí nomás. Sigue. En breve, después de absorber lecciones que jamás olvidaré, notamos que la casa transitoria descendía suavemente. Regresamos sacando de la sustancia densa, aunque menos pesada y oscura. Al poco tiempo se situó en otra zona de auxilio fraternal. O sea, regresó a las regiones inferiores, pero no a los abismos. Hay las regiones inferiores, donde uno parte, en el momento de morir, se llama el umbral. Allí se estacionó. Pero antes había estado en los abismos. Una extensa legión de servidores aguardaba nuestra llegada, a fin de colaborar con nosotros en el esfuerzo de readaptación. Invertimos en el viaje 3 horas y 35 minutos y complejas actividades esperaban a los dedicados trabajadores. Antes, la hermana Zenobia, radiante, nos congregó en una jubilosa oración de agradecimiento. Ellos oran por todo, por agradecimiento, por alegría, cuando están afligidos, es la oración. Y uno tiene que hacer ese ejemplo, orar. Después de la cual Jerónimo nos invitó a salir. Dice, 5 hermanos fieles al bien y en víspera de la liberación de la carne esperaban nuestro auxilio en corteza terrestre y era necesario partir. ¿Se acuerdan que ellos habían ido en misión para asistir a la desencarnación de 5 trabajadores espíritas próximos a liberarse de la carne? Yo digo, cuando a mí me toca liberarme de la carne, ¿cómo será, no? ¿Qué cosa habrá? ¿Quién me esperará? Espero que me den más tiempo para tener mis maletas más llenas de buenas obras, porque ahorita todavía no están tan llenas, están medias regularonas todavía. A ver, preguntas hasta ahí, porque terminó ya lo que es el fuego. Sí, doctor. ¿Ese magnetismo también lo tienen las personas encarnadas y lo transmiten a través de la vibración? Todos somos seres magnéticos, todos. Por eso es el magnetismo que nos une en las células. Las células no están unidas con baba y saliva.
que hace que la unión de las células es magnetismo. Todo el universo es magnetismo. Ahora, hay magnetismo, el magnetismo animal que descubrió Mesmer. Yo fui discípulo, no fui Mesmer, por si acaso. Decían, ¿usted ha sido Mesmer? No, no he sido Mesmer. He estado en ese tiempo encarnado. Y Mesmer descubrió que existía un magnetismo animal. O sea que todos los seres podíamos emitir un magnetismo. Y que el magnetismo, el desequilibrio magnético, y no estaba muy lejos de la verdad, el desequilibrio magnético de un cuerpo era lo que producía una enfermedad. Esa era su posición. Estamos hablando de 1830, antes de Kardec, 1840. Casi del tiempo de Kardec, sí, porque antes de las mesas circulares, mesas danzarinas, ya había la corriente magnética. Por eso, inclusive, Kardec menciona el magnetismo de Mesmer, lo menciona en uno de sus escritos. Entonces, vemos allí de que este magnetismo, cuando se puede corregir dentro del cuerpo, nuestros campos electromagnéticos, llamados chakras, ¿no? Tenemos estos campos, los 7 campos, ¿no? Anterior, posterior. Cuando estos están en desequilibrio, o sea, giran, porque no son cosas estáticas, sino son dinámicas, giran como el sentido del reloj. Entonces, ese campo electromagnético que tiene influencia sobre ciertas funciones del cuerpo, sistemas del cuerpo, por ejemplo, el chakra 4, el chakra del corazón, al girar bien, entonces tenemos bien nuestro sistema cardiorrespiratorio, circulatorio, ¿no? Tenemos bien la piel, bien está allí, tenemos bien en la parte de emociones, todo está ahí, en este campo electromagnético. Ahora, si el campo electromagnético comienza a girar al revés, vamos a hacer ese ejercicio mental. Comienza a girar al revés por una razón emocional, una tristeza. ¿Ah? Tenemos la pérdida de un ser querido, todos nos afectamos por un ser querido, y en lugar de dejarlo ya pasar por eso y tener ya la tranquilidad, la consolación, la resignación y la aceptación de la voluntad de Dios, no. Hacemos de esa depresión ya nuestro pan de cada día, manifestamos esa depresión, no queremos tener contacto con nadie, dejamos de comer, dejamos de tener deseos de despertarnos, nos abandonamos, nos tiramos a la cama, no queremos, porque está girando al revés y cada vez agarra más fuerza, porque nuestra depresión se vuelve más y más profunda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si ese campo electromagnético empieza a girar al revés por reacciones emocionales? Arrastrará los sistemas en los cuales ese campo electromagnético influye o mantiene en equilibrio. Entonces, si vamos al campo circulatorio, entonces esa energía negativa que se está creando allí va a somatizar o se va a influenciar por lo pronto el sistema circulatorio. Entonces esa persona al cabo de un tiempo, llevando esa depresión que puede transformar en melancolía, o sea, sale un poquito de la depresión, continúa, pero siempre triste, siempre llorando, siempre recordando. Y comenzará, pues, lo que no tenía varices, comenzará a tener problemas circulatorios, varices. Empieza a aparecer las varices, empieza a aparecer una hipertensión, o sea, ya esta presión comienza a elevarse, podemos empezar a tener problemas respiratorios, ¿no? El corazón comienza a agrandarse, una serie de enfermedades que vamos a ir creando porque esta energía, este campo electromagnético, está girando al revés. Cuando viene un paciente así, yo detecto que es una depresión, si es una depresión muy antigua, y ya veo, pues, no me tiene que decir, ya, estás mal de esto, es como leer un libro, ¿no? Fácil. Y entonces empezamos el tratamiento para que vaya liberando esa energía, y si logro que ese campo se restablezca, entonces las varices hinchadas comienzan a bajar, la hipertensión comienza a controlarse, porque hay hipertensiones que no se puede controlar ni con medicamentos alopáticos, no se descontrola. Entonces el médico dice, lo que pasa es que usted tiene una hipertensión emotiva, controle su pensamiento, y si lo mandan al psicólogo, y el psicólogo lo rebota y lo manda al psiquiatra, y sertralina, un montón de drogas tratando de que no tenga esos pensamientos, ¿no? Bueno, digamos que logramos eso, entonces se restablece la salud, pero el tiempo que tuvo
dañado ese órgano, ya lo afectó. Lo afectó, entonces ya se vuelve una enfermedad crónica sorda. Entonces hay que hacer tratamiento para que no avance y enseñarle a aprender a dominar sus emociones. Es un ejemplo de un solo chakra. ¿Se imaginan todos los chakras que tenemos? Y en donde esté girando al revés, allí va a haber afectación. Entonces, si regreso al tema, magnetismo, entonces somos seres magnéticos y depende de nuestro equilibrio emocional, va a hacer que ese magnetismo sea negativo o positivo. Ese es el magnetismo. ¿Que uno puede irradiar magnetismo? Sí, se puede irradiar. Yo soy radiestesita y magnetizador, medio magnetizador. Entonces, lo que puedo yo impregnar con el magnetismo, que nací con ese magnetismo, no se hace el magnetismo. Uno nace con ese magnetismo. ¿Por qué me lo dieron? Bueno, pregúntenle a Dios, quéjense con él. Pero me lo dieron. La cosa es de que un medicamento, por ejemplo, homeopático, fabricado por N farmacia o que vienen del extranjero, que tiene una capacidad curativa de un 20, 30% o 40%, está muy bien hecho, al momento de magnetizarlo, por el magnetismo que yo impregno, 80% el doble. Por eso basta una sola dosis, cuando el medicamento está bien recetado, un cólico que todo se está robando, una sola dosis, se te fue el cólico. Porque corrigió el campo electromagnético que estaba girando al revés. No es magia. Ah, usted es mano santa, tampoco, no me diga mano santa. El magnetismo, todo tiene su explicación. Y el espiritismo explica todo. Y entonces vemos allí de que sí se puede hacer eso. Ahora, ¿todo tiene magnetismo? Sí. ¿Todo tiene el don? No todos, no todos. Pero también eso hay que cuidarlo muchísimo, porque te lo quitan. A mí me lo quitaron varios años. Lo digo así, abiertamente. No cuando estaba... ¿Por qué? Porque el magnetismo va también directamente proporcional al nivel moral de la persona. Esto me dijeron los espíritus, para que recuperes el 100%, y en el 99 llegarás. Tiene que pasar esto. Me dijeron una lista de cosas correctivas, años atrás, no crean que ha sido ayer, años atrás. Y entonces yo me doy cuenta ahora de que los medicamentos, cuando están magnetizados hoy día, ¿qué estamos? 31 de mayo, tienen mejor capacidad curativa de lo que yo tenía hace 3, 4 años, 5 años atrás. Fíjense. Entonces ellos cumplieron, tenían razón. Pero este tema del magnetismo no está bien estudiado todavía. No está estudiado como se debería estudiar, porque todavía no lo vemos, no creemos. Está igual que la luz, pues. Si no hubiera el prisma que divide el espectro de la luz, tampoco creeríamos, ¿no es cierto? Recién creemos eso. Y la mayoría, cuando van al colegio, uno y te ponen el prisma, ¡ah! Que estos son los colores. Se queda uno asombrado. Yo me quedé asombrado la primera vez. ¿Estos son los colores? Tenía 6 años, 7 años, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿Cómo se puede proteger un medium principiante de las vibraciones? Eso se puede ver. Mira, ya. Digamos de que tú quieres ser medium. Ya, este es el ABC del medium. Tú sientes que tienes capacidades, que tienes algo de evidencia, o sientes presencias, o escuchas algunas comunicaciones, o recuerdas tus sueños vívidos, espirituales. El ABC. Primeramente tienes que hacer tu reforma íntima, tu reforma moral. Esa es la única protección que vas a tener de la influencia de los espíritus atrasados, porque a ellos no las engañar. Y entonces bien dice Kardec que uno atrae a los espíritus que le son afines, con los que simpatizan contigo, con tu conducta. Entonces, si tú pretendes ser medium, es un apostolado. Entonces uno tiene que empezar a ser muy vigilante de su caminar. Te lo digo por experiencia. Mientras uno más se espiritualiza, más se vigila sus pensamientos, que es bien difícil, no es nada fácil, se nutre del Evangelio y de la oración, es un hábito todos los días. Lo primero que hago, gracias a Dios, leer el Evangelio. No empiezo a trabajar si no hago eso, el Evangelio, mi oración, reflexiono. El ambiente cambia. Entonces, los espíritus atrasados no pueden molestarte. Pero si tú estás queriendo hacer tus pininos de mediunidad, no, yo quiero la mediunidad porque me encanta esto, y sigues cometiendo tus errores, entonces, ¿qué espíritu van a traerte?
¿Qué espíritu vas a tener a tu lado? Si quieres hacer eso, sí, ese es tu tema también. Pero después no digas de que me están atormentando, me están haciendo, alocando, los veo a todos lados, veo puro negro, puro espíritu negro, puro oscuro. ¿Y por qué? Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque otros pueden ver o tener otra comunicación, otro tipo de mensajes. Una vergüenza hace años atrás, cuando un espíritu me dijo, lamentablemente el instrumento no está apropiado. No lo dijo por mí. El instrumento está, son muy sutiles para decir, pero no es apropiado. Se vergüenza, ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente y ser realmente sincero. Tu reforma moral, hermano, tu reforma moral, hermana, para ser inclusivo. Si no, mejor no te metas. Sigue así, simpatizante o trabajador inclusive de la casa, pero no te metas en la mediunidad. La mediunidad es un apostolado. Así es. Esa capacidad de modificar su ser para aterrorizar, ¿la tienen solo en los mundos inferiores o también son capaces de mostrarse así a un medium aquí? Así, aquí sí, claro que sí. Uno puede ver esos espíritus también horrorosos, horribles. Yo he visto varios, con caras monstruosas, encarnados, que me perseguían, porque no crea que la espiritualidad inferior me deja tranquilo o soy muy amigo de ellos, ¿no? Para ellos soy su enemigo, porque estoy esclareciendo, estoy dando toda una información a ustedes y si esa información les sirve para empezar a hacer su reforma íntima, entonces le estoy quitando pues clientela. Sencillo, ¿no? Cuando vienen familias que quieren salir, están siendo perturbadas por espíritus atrasados, yo digo, aquí no, acá hay un trabajo espiritual que existe, trabajo espiritual existe, brujos maleros existen que convocan espíritus atrasados y van y pueden hasta enfermar a una familia, a una persona, cuando logro convencerlo del trabajo que tiene que hacer, de la lectura del Evangelio, porque esa es la única forma. A mi mamá le doy medicamentos para que puedan tener menos facilidad ese espíritu para hacerle daño. ¿Tú crees que ese brujo no sabe? Ese espíritu le va a informar. Acá está fulano de tal que está haciendo esto. En una sesión mediúnica, no en esta casa espírita Padre Germán, sino en otra casa, estuve yo asistiendo como invitado a la sesión mediúnica y un medium que estaba allí en el círculo comenzó a decir, no le podemos hacer daño porque está protegido. Decían de mí. O sea que ese espíritu se había incorporado en esa persona para avisarme que me querían hacer daño, pero no podían hacerlo porque estaba protegido. Entonces, más refugio, más entusiasmo para mí y esfuerzo para mí para no caer en errores que todos hemos tenido, hermanos. Ninguno puede decir que ha sido inocente, porque hasta con la mente uno falla, ¿no? No, yo jamás, una persona me dijo la vez pasada, yo jamás he mirado a otra mujer que mi esposa. A ver, tu manito. Ah, la manito. Ya, sí, tienes razón. No has mirado, pero has mirado pornografía. ¿Que eso también es malo? Ven. O sea, él no había tocado a ninguna mujer, no le había sido infiel a su esposa. Bien por él. Pero se alimentaba viendo pornografía. Entonces, también eso es como Jesús dijo, el error de la acción. Es tan grave lo que hagas como lo que pienses. Por eso dice, no desearás a la mujer de tu hermano. Si no hubiera dicho, no te acostarás con tu hermano, la mujer de tu hermano. No la desearás. Pensamiento. Fue bien claro Jesús. Y entonces esa persona que se pintaba acá de muy moralista o muy santo, porque no había cometido errores físicos, pero sí se estaba nutriendo de eso, y eso es deseo, porque deseaba. En la pornografía lo que ve esto es porque está deseando estar ahí y ser actor de eso, se alimenta de eso, de esas sensaciones, ¿no? Bien. Dice, leyeron un relato que le preguntaban a una
que Chico Xavier le preguntaba a su amiga desencarnada acerca de la cremación en su segundo día de desencarnada, y decía que pese a la protección espiritual de su familia y amigos, sintió un poco. Claro, porque todavía no es que esa persona no estaba pues completamente libre de errores. Como que estoy diciendo ahora, ¿no? Sintió un poco, pero no sintió la quemazón, ¿no? Sintió un poco. Se imagina aquella persona que está endeudada, siente ya que se está quemando su cuerpo, porque no se ha separado. No quiere decir que su perispíritu se esté quemando, ¿eh? Sino es la sensación del cuerpo que se carboniza. Igual como cuando siente de que los gusanos se lo comen. Eso quiso decir, por más que quieran ayudar los espíritus buenos, pero esta persona tiene todavía ataduras en la materia. Por eso que dice sintió un poco. Si a algunas personas el sufrimiento los sensibiliza, ¿por qué a otros el sufrimiento los vuelve malvados? El libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Yo siempre le decía de muy chico a mi papá, yo creo que Dios se equivocó al darnos el libre albedrío. Me dijo, ¿por qué, hijo? Porque nos embromó, nos dio demasiada responsabilidad y no somos suficientemente maduros para ser responsables. Fíjese mi pensamiento cuando era, pues parecía, me hace acordar a Samuel, cuando empieza Samuel a razonar, ¿no? Mi hijo Samuel. Ese pensamiento y tenía razón, ¿no? Y llegaba a esa conclusión. Lo que pasa es que el libre albedrío es como si nos diesen una pistola a un niño para jugar, ¿no? Tiene dos caminos, o la dispara o se dispara y hace daño, o simplemente la mira y hasta puedes utilizarla como un martillo, pisa papeles o lo que sea, ¿no? Es el libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Depende de cómo lo utilices, va a ser para bien o para mal. Si caemos en una emoción como renegar, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para regresar al equilibrio de nuestros chakras? Chakras. Estos chakras. ¿Cómo podemos, ya ese es un ejercicio diario, uno saber armonizarse? Un ejemplo, vas manejando y te cruza algún impertinente, y entonces, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Le recuerdas a su madre hasta su quinta generación? ¿Lo sigues y lo maldices? ¿Le enseñas los dedos, el dedo de en medio, que es muy común? ¿Tratas de desquitarte y hacer lo mismo? ¿Cómo reaccionas en tu primer acto? Ahí está, caíste en eso. Ya caíste en eso, ya. Te salió el pensamiento, no lo seguiste, te salió el pensamiento, maldecirlo. Ah, este hijo de su mamá y por aquí y por allá. Pero yo estoy en proceso de cambiar, entonces me doy cuenta, reacciono, pienso, perdón, pide perdón, primeramente. Adiós, perdón. Y trato de cambiar mi tenor vibratorio, mi pensamiento y decirle, perdóname hermano que te he insultado. Ojalá que te vaya bien, que te protejan. Sabe Dios qué cosas tendrás en tu cabeza, qué problemas tendrás, serás infeliz. Comienzas a elaborar pensamientos que te van elevando, elevando, elevando. Y ya, pasó. La siguiente vez, vuelves a repetir otra vez, pero así poco a poco vas dominando hasta el momento en que tú puedes recibir un insulto, hasta el peor insulto. Y esa es una energía que te llega, pero te atraviesa. No lo percibes. No lo percibes. Entonces te pueden decir es cobarde, más fuerte te pueden decir pusilánime. Estoy buscando las palabras más decentes, ¿no? Pero te pueden decir todo el que está a tu lado. Tienes miedo. Yo que tú hago eso. Entonces yo le digo, tú no es yo. Yo actúo así porque sé que debo actuar así. Entonces eres distinto. Pero te van a caer palos. Y criticas. El cobarde no. Le dijeron, todavía hace propaganda. Le dijeron de todo y nada. Ni siquiera sacó respeto por su madre. Como si me recordada de mi madre fuera a ofender a mi mamá. Es absurdo. Mi mamá tiene un nivel que ni le llega a eso. El que me llega es a mí. Pero yo lo asimilo. Entonces, si yo estoy tratando de ser distinto, de ser diferente, ¿cómo puedo responder una maldad con otra maldad? Y eso es un ejercicio diario, porque diariamente somos agredidos.
No solamente, bueno, pero yo no salgo de la casa, mira, prendes un programa de televisión y te agrede. Un programa de televisión te agrede. Te agrede. Porque vas a escuchar alguna noticia que no te gusta, vas a ver algún programa violento, vas a ver un chisme por ahí, te agrede. ¿Cómo reaccionas a eso? Una pregunta personal. ¿Cómo usted descubrió las capacidades que tenía como medium o fue a medida que avanzó en sus estudios? No, yo nací así. Yo tenía ya una mediunidad para un niño. Veía, mi mamá me decía que era ángeles, era evangélico. Son espíritus malos, perversos, ya veía. Y recién a los 12 años que comenzó ya la primera aparición de un espíritu completito, ya la primera materialización. Y ese espíritu me contó sobre la reencarnación. Me explicó la reencarnación. Yo no tenía ni idea qué es. Entonces yo le pregunté a mi padre, una persona muy leída, muy instruida, doctorado en filosofía y en teología. Entonces le dije, esto me ha pasado, porque tenía mucha confianza con mi papá, eso era lo bueno de mi papá. Tenía sus defectos, pero su virtud era que era muy amigo. Entonces le dije, papá, esto me ha pasado. Entonces me dijo, ajá, muy bien. Entonces tienes que prepararte, me dijo. No me dijo que estás loco, que estás, tienes que prepararte. Y allí permitió que, me dio la llave, entonces me acuerdo, tenía una biblioteca. De las pocas pertenencias que mi papá tenía, pues nunca le gustó tener pertenencias, pero este era su tesoro, lo tenía bajo llave. Era una biblioteca, tenía toda clase de libros, de filosofías, de religiones, de pensamientos humanos, todo. Y me dice, vas a comenzar a leer desde acá. Me señaló uno de los extremos. Y aquí, cada día que puedas avanzando, un libro, un libro. Tú vas a tener la llave, me dice. Entonces tú vas a tener la libertad de... Yo soy tragalibro. Me dio caramelo. Empecé a leer. He leído todo, Rosacruces, Masón, el budismo, todo eso empezaba yo a leer. Porque él veía de que, y le decía a mis hermanos, él es diferente. Porque podría haber sido que dicho, esto es mentira, pues, como quiera este evangélico también dice, no, ese es el demonio que se ha presentado a orar y todo aquí. No, él no me dijo eso, me dio la libertad, porque era un papá especial dedicado a mi capacidad, si no, sí ha estado, pero mal. Entonces, a medida que venía esto, ya veía, ya tenía entendimiento de lo que veía, ya sabía lo que era el aura, ya sabía lo que era esto, porque yo mismo me comencé a autoinstruirme. Pasó un tiempo en la juventud, sí, uno se pierde. En la juventud uno hace lo que quiere, qué espiritualidad. No. Por más que lo acompañaba mi papá, pero más me interesaban otras cosas, pues era la juventud, como dice, desperdicia su tiempo. Y después comencé a descubrir el magnetismo. El magnetismo fue interesante, pues fue hace más o menos 15, 20 años. Hace más o menos 20 años. Cuando, preparando medicamentos con mi hermano Jorge, Javier, ya estaba en Perú yo, sí, había regresado de Argentina. Y los medicamentos, por razones X, para no mencionar, no funcionaban, porque los pacientes me decían, no pasa nada, no es nada. Yo también lo probaba, no es nada. Y mi mamá dije, vamos a empezar a preparar nuevamente medicamentos, sí, el sistema de dinamizar y todo. Y mi hermano tenía un imán, y yo ya comenzaba yo a utilizar el péndulo. Esa es otra historia muy bonita, cómo llegó el péndulo a mis manos. Y entonces se nos cayó una sustancia que habíamos ya dinamizado y se magnetizó la mesa. Una mesa así plástica, se magnetizó. Qué raro, ¿qué es esto, no? Y entonces tenía el péndulo en mi mano y el péndulo, cuando lo puse cerca de la mesa, empezó a girar. Oye, pero si no es un ser vivo, ¿cómo va a tener magnetismo? Porque a los animales también puedo poner, yo estaba todavía en los pininos de esto del magnetismo. Y entonces ahí me di cuenta de que no era la mesa, no era la sustancia, sino era la mano, porque yo mismo preparaba los medicamentos que yo magnetizaba. Así pudimos hacer experiencias con mi hermano Javier, ahora está viviendo en Argentina. Hicimos de toda clase de experiencias, así hasta distancia, a qué distancia podía yo hacer mover el péndulo, mi hermano se iba a otra habitación y yo mentalmente y se movía. Todas esas cosas y fuimos avanzando. Y ahí descubrí que tenía esa capacidad. Ahora, después me querían enseñar, pero yo dije, no quiero aprender nada de esto porque ya lo tengo.
el lenguaje, la información dentro mío. Ya está la información, tiene que salir, tiene que aflorar. Y comenzó a aflorar todo este conocimiento que hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Porque cuando voy al mundo espiritual y me quieren enseñar algo nuevo de magnetismo, regreso de mi sueño y lo aplico. Y cada cosa que me están enseñando, cada vez más interesante, pero para bien, ¿no? Para el bien. Claro que mi hermano decía, ¿por qué no me dieron a mí el don? Yo hubiera hecho otras cosas por aquí, más comercial que yo, es mi hermano, ¿no? Que lo quiero mucho. Así descubrí las capacidades que uno tiene. Yo tengo capacidades, facultades, pero van de acuerdo el desarrollo de esto, vuelvo a repetir, con los años que tengo aproximadamente 50 años de espiritismo, ya van a saltar, ya iban a saltar ahí. Deja de terminar. Ya me he dado cuenta de que todas estas facultades que ustedes también tengan va de acuerdo a la reforma moral. Si no, no se desarrolla, se pierden porque son regalos, obsequios de Dios para servir, para ayudar. Y si nosotros todavía tenemos esa necesidad de reformarnos y no lo hemos hecho, la hemos postergado, bueno, comiencen ahora. No hay edad para comenzar, comiencen ahora. Entonces van a disfrutar. Si no lo disfrutan acá, la vida se va a ver distinta. Inclusive los sufrimientos se ven distintos, porque estamos pasando pruebas, porque tenemos una esperanza de que si yo tengo un defecto físico, este defecto físico termina acá, y voy al mundo espiritual, y ya no lo tengo, pero también tengo que entrar al mundo espiritual con las maletas llenas de buenas obras, de buenas acciones. Bien. ¿Tiene más preguntas, doctor? Muy bien. Uy, qué bien. Estamos en la hora justa. Muy bien, queridos hermanos, el día de mañana continuamos esta hermosa clase, amigos nuevos. Y ahí vamos a ver ya el trabajo que va a tener y el motivo por el que vinieron esta delegación con Andrés Luis a ayudar a esos 5 hermanos a desencarnar. Cada uno tiene su historia, interesante cada historia de cada uno, para que vean que las desencarnaciones no son iguales de ninguno. Parecidas, pero no iguales, porque cada uno, de acuerdo al nivel vibratorio que alcanzó, va a ser ese tipo de desencarnación. Muy bien, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y carne nos inspire. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Mucha paz. Chao a todos, chao Jorge, chao. Bendiciones para todos y todas.